Les saluda César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Es un agrado en esta ocasión saludarlos desde la sede de la Corte Centroamericana en Managua, Nicaragua, en la sala de sesiones de esta Corte, para hablar sobre la contribución de la Corte Centroamericana de Justicia en el ordenamiento jurídico del sistema de integración centroamericana. Para los estudiantes, para los docentes, para todos los interesados en el quehacer de la Corte Centroamericana, esta es una gran oportunidad de conocer un poco sobre la institución y sobre el quehacer jurisdiccional en el sistema de la integración centroamericana. Quiero comenzar en primer lugar con una frase de un unionista francés, Jean Monnet, que es muy especial y muy importante para nosotros, que dice de que nada es posible sin los hombres, pero tampoco nada es posible sin las instituciones. Esa es una frase que es importante, dada la institucionalidad, dado el buen funcionamiento que tiene que tener el sistema de la integración centroamericana. Voy a iniciar con la naturaleza jurídica del sistema de la integración centroamericana. El sistema de integración centroamericana es el nombre propio de una organización política de derecho internacional. Es el sistema de la integración centroamericana, una creación de un tratado internacional como lo es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que crea el SICA y que le da existencia propia como persona jurídica. El sistema como tal, las características fundamentales para comprender su naturaleza es que es una comunidad económica y política conformada por 8 estados suscriptores, que en este caso, pues como ustedes saben, desde Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, tienen un objetivo común de instituir una comunidad económica y política. En este sentido, dentro de las características que podemos mencionar como persona jurídica de derecho internacional, se encuentra la de tener una propia institucionalidad, tener objetivos fundamentales propios en el artículo 3 del protocolo, de tener propósitos y principios en el artículo 3 y 4 del protocolo, de tener órganos de decisión política e instituciones de integración creados a partir del artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, y además de eso toda la institucionalidad que conlleva no solamente los órganos mencionados en el artículo 12 del protocolo, sino aquellos órganos que fueron creados en el marco del proceso de paz firme y duradera de Centroamérica y los originados por los esfuerzos integracionistas precedentes, artículos 8 y primero transitorio del protocolo de Tegucigalpa. Todas estas instituciones, todas estas instancias creadas con anterioridad también forman parte del sistema de la integración centroamericana. En ese sentido también, como característica fundamental de su existencia, tenemos que el secretario general es el representante, es la persona natural que representa a la organización, es el representante legal de acuerdo al artículo 25 del protocolo, y además de eso, pues como ustedes saben, como tratado internacional, este tratado ha sido depositado en la Secretaría General de la ONU y la Secretaría General de la OEA, de las cuales nos unen sus principios y propósitos también. Además de eso, como característica fundamental de esta organización, es que como ejercicio de delegación activa, su derecho de delegación activa, el SICA tiene representantes ante la Unión Europea y ante la ONU, y también los estados, alrededor de 25 a 30 estados, también han presentado en su ejercicio de delegación activa sus embajadores ante el SICA como observadores o como cooperantes en el sistema de la integración centroamericana. Y podemos seguir
hablando precisamente de otras características fundamentales del sistema de la integración centroamericana como persona jurídica de derecho internacional. Pero lo que importa es tener presente que como comunidad económica y política tiene una función, tiene un objetivo en el artículo 1 del mismo protocolo, que es llevar a la región a una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Obviamente, para cumplir sus fines, el sistema tiene mediante órganos e instituciones que cumplir ciertas funciones y competencias. Ahí dentro del artículo 2 está precisamente la Corte Centroamericana de Justicia como el órgano principal jurisdiccional para la interpretación y aplicación del derecho en ese sistema político creado en el protocolo de Tegucigalpa. Además de eso, en segundo lugar, es importante tener en cuenta que existe un ordenamiento jurídico, porque si bien es cierto, se crea la persona jurídica, también es importante saber que un ordenamiento jurídico es el conformado por normas, el conformado por principios, instituciones y sujetos a lo que va dirigido este derecho. Este ordenamiento jurídico pues lo podemos nosotros ver a partir del artículo 15 del protocolo de Tegucigalpa, que establece la obligación de la reunión de presidentes de asegurarse el cumplimiento del protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, que constituyen el ordenamiento jurídico del sistema de la integración centroamericana. El artículo 15 es muy claro, lo establece, y nosotros podemos partir de ese artículo, además del mismo artículo 35, que establece que este protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados son superiores a cualquier convenio o tratado anterior o posterior en materia de integración centroamericana. Esto pues nos lleva a dos conclusiones fundamentales. Una es que el mismo protocolo de Tegucigalpa se constituye en una norma de derecho primaria, es decir, hay un criterio ahí a través del cual se considera el protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados superiores a cualquier tratado anterior y posterior. Esto pues además nos indica que también hay normativa secundaria. Cuando habla de derecho derivado y complementario nos está diciendo que hay normas de derecho secundario principales en el sistema de integración centroamericana, y que también hay tratados de carácter complementario, también de carácter originario, anteriores o posteriores, que forman parte de ese andamiaje o orden jurídico centroamericano. Pese a la certeza y la verdad jurídica de la existencia de un ordenamiento jurídico comunitario, también tenemos que tomar en cuenta algunas condiciones especiales que quiero enumerar de ese ordenamiento jurídico. El primero es el carácter multilateral de los tratados y la igualdad de los estados. ¿Por qué? Porque el carácter multilateral de los tratados de integración centroamericana pues genera posiciones e intereses unilaterales. Esa es una complicación natural como consecuencia de ser un tratado multilateral. La segunda es la validez de todas las normas jurídicas, es decir, hay articulación de diferentes preceptos de distinta índole en el sistema de la integración centroamericana. La falta de efecto derogatorio de los tratados originarios, que genera obviamente conflicto de normas, es decir, hay tratados anteriores como el Tratado General de Integración Económica, como el mismo Tratado del Banco Centroamericano de Integración, hay tratados posteriores como es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, etcétera, que la existencia misma de esos tratados pues genera de alguna manera algún conflicto de normas dentro del sistema. Además de eso, podemos mencionar los distintos modos o vías de producción normativa, es decir, no solamente ha habido normativa creada a través de los mismos presidentes y consejos de ministros, sino que también hay otra normativa creada por las mismas organizaciones comunitarias
que tienen facultades normativas internas, es decir, hay en ese sistema distintos modos o vías de producción normativa que complican la vigencia o la interpretación de un ordenamiento jurídico. Además de eso, hay que mencionar la existencia de varios ordenamientos jurídicos. Aquí nos referimos al ordenamiento jurídico de cada uno de los estados partes, es decir, el ordenamiento jurídico nacional de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, etc. Y el ordenamiento jurídico comunitario. Además de eso, la existencia de un ordenamiento jurídico en el sistema internacional, que es el derecho internacional público. Todo esto pues también complica la interpretación normativa del derecho de la integración centroamericana. Además de eso, podemos mencionar la falta de un justum concreto, es decir, la necesaria y difícil labor sistémica de considerar las normas de derecho específicas y expresas dentro del sistema. Entonces, esa es una complicación, como lo es también la falta de un nomen juris de las normas. ¿Qué significa eso? El nombre propio de las normas jurídicas, porque en el sistema de la integración centroamericana tenemos reglamentos, resoluciones y tenemos decisiones. Esos son los nombres propios de las normas. Pero si ustedes se fijan, ese nombre propio que nos habla de un reglamento comunitario no es lo mismo que el reglamento en el derecho nacional, en el derecho interno nacional. Las características del reglamento comunitario no son el desarrollo de una ley, es la ley misma. Es decir, un reglamento tiene carácter general y obligatoriedad para todos los estados. Entonces, la falta de un nombre propio que distinga estas normas de las normas nacionales o de las normas internacionales también complica la aplicación del derecho en el sistema de la integración centroamericana. También la falta de un número clausus. ¿Qué significa eso? En la determinación de competencias, es decir, aquello que nos permita a nosotros distinguir lo que le compete a la comunidad de lo que le compete al Estado nacional o de lo que compete al derecho internacional o el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces ese número clausus que nos puede a las personas y a todos los funcionarios de la integración definir qué es lo reclamable a la integración y qué no lo es lo que también complica la interpretación del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, el protocolo de Tegucigalpa, el Tratado de San Salvador y otros tratados como el de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, es un tratado que tiene competencias por grandes objetivos, pero no enumera expresamente y con cláusula escrita cuáles son las competencias del Ministerio de Salud, cuáles son las competencias del Ministerio de Educación, de tal forma que nosotros podamos en ese mismo momento reclamarle a la comunidad económica y política del por qué no hace o no o sí lo hace el cumplir las competencias del sistema. Y por último puedo mencionar los vacíos, carencias, silencios normativos o lagunas del derecho. Por ser un derecho nuevo, por ser un derecho incompleto, es obvio que las relaciones jurídicas entre las personas, entre los estados, entre las organizaciones del SICA y las personas, etcétera, no son completas. Es decir, es un derecho en constante construcción y por lo tanto esos silencios normativos hacen que muchas veces hayan discrecionalidades y muchas veces hayan faltas de interpretación en ese ordenamiento jurídico. Con esto pues me quedo diciendo que precisamente el pilar fundamental de garantía jurisdiccional de ese ordenamiento jurídico es la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a encontrar que continuamente se necesita interpretar las normas, hay conflicto de normas, hay criterios de jerarquía que habrán que establecer y que por lo tanto pues es un tribunal el encargado de interpretar y aplicar de manera correcta ese derecho a efecto de la buena funcionalidad de las instituciones.
Obviamente, aquí es importante señalar que si existe un órgano, como es el Consejo de Ministros, en sus diferentes ramos, que tiene facultades legislativas para adoptar reglamentos, decisiones y resoluciones, es obvio que es necesario un órgano que vele por la correcta interpretación y aplicación de ese derecho. Y en ese sentido, vuelvo a repetirles, el pilar fundamental que se tiene para ese control es la Corte Centroamericana de Justicia. Y en una comunidad de derecho, es decir, el SICA debería de funcionar, la comunidad no solamente es la creación del derecho mediante la suscripción de tratados, sino que también implica que los órganos de poder creados por esos tratados actúen o desempeñen sus funciones sobre la base del derecho. Es decir, esa es la comunidad de derecho, que cada quien cumpla sus competencias y que cada quien, sobre la base del poder otorgado en esos tratados, las haga cumplir. Vuelvo a repetir, el sistema de integración centroamericana es una comunidad económica y política, y es importante que los estados, los 8 estados, así como las personas naturales y jurídicas, así como los órganos de integración y las instituciones, actúen cumpliendo el derecho, el imperio de la ley, y respetando las competencias legislativas y judiciales en esa comunidad de derecho. Por eso es que los tratados de integración regional regulan las relaciones de los estados de forma colectiva hacia un objetivo común: crear una entidad común con fines del bien común. La igualdad entre los estados miembros implica la igualdad de sus derechos y sus obligaciones, así como su cooperación igual y responsabilidad común. Es decir, todos los estados están obligados, a partir de la suscripción y ratificación del protocolo de Tegucigalpa, con responsabilidad y cooperación común, cumplir el protocolo de Tegucigalpa y los tratados o las normas derivadas de los órganos de decisión del sistema de la integración centroamericana. Entonces, obviamente, aquí encontramos que sobre la base de la actividad del día a día del sistema de la integración centroamericana, la posibilidad de que los órganos de integración, de que los estados y que las personas naturales y jurídicas que van dirigidas a las normas hayan incumplimientos, hayan lesiones o hayan decisiones que contradigan el derecho creado sobre la base de un objetivo común. Por eso es necesario, vuelvo a repetir, que en una comunidad de derecho exista una institucionalidad que cumpla el protocolo de Tegucigalpa, y la Corte Centroamericana de Justicia se constituye como el pilar fundamental, jurisdiccional, en la interpretación y aplicación de ese derecho en una comunidad jurídica como es la comunidad del sistema de la integración centroamericana.